refiere a la parte de definición de arquitecturas analíticas automatizadas y gobernadas para la explotación avanzada de datos. Aquí nos referimos a pues, definición de arquitecturas, diferentes tipos de integraciones que hacemos de los componentes necesarios para que esas arquitecturas funcionen de la manera adecuada y que, por supuesto, pongamos a disposición de los científicos de datos la posibilidad de hacer una analítica avanzada, ¿vale? Que sería este cuarto pilar de aquí, que es lo que llamamos inteligencia artificial, analítica avanzada, ciencia de datos y BI aumentado, ¿no? Todo esto que os he contado, estos cuatro pilares, tienen a su vez dos elementos que son muy importantes para nosotros en lo que se refiere a nuestra visión, ¿no? de este ámbito del análisis de datos. Es, por supuesto, lo que llamamos Data Ops, toda la parte de gobierno de datos, linaje, asegurar que existe un gobierno desde el punto de vista del uso de los datos. Y por supuesto, MLOps. MLOps se refiere a tener la seguridad de que podemos entrenar, monitorizar, desplegar todos los modelos de Machine Learning de forma automatizada, ¿vale? Todo esto, como veis, mucha relación con lo que hemos hablado al principio de llevar la inteligencia artificial a escala. Ahora me voy a centrar un poco más en este apartado de aquí, en el punto 4, que es el que comentaba de inteligencia artificial y analítica avanzada, ¿vale? Aquí veis cuáles son las áreas de conocimiento que trabajamos en esta línea de servicio, en esta práctica, como ha comentado Mónica al principio. Por supuesto, trabajamos todo lo que tiene relación con Natural Language Processing, asistentes virtuales, sistemas conversacionales, entendimiento de cliente, Machine Learning, Deep Learning y también plataformas que lo que nos permiten es trabajar con este tipo de proyectos. Ejemplos de proyectos, pues todo lo que se refiere a procesamiento de documentos es un ámbito en donde la inteligencia artificial juega un papel importante. De hecho, será uno de los casos que os voy a comentar ahora. Haré zoom en ese caso de uso concreto. Todo lo que tiene que ver con analítica GIS desde un punto de vista de analítica avanzada, es decir, sabéis que los sistemas GIS son sistemas de información geográfica que funcionan a base de capas de información, capas geográficas, vectoriales habitualmente, y con esas capas lo que es posible es hacer una analítica de correlación de datos, incluso generación de capas nuevas. Es un ámbito, un área realmente de mucho interés, ¿no? para la analítica avanzada. Todo lo que hemos comentado de la parte conversacional, nosotros diferenciamos entre bots, que son sistemas más automáticos, y los asistentes virtuales, que en función de la tipología pueden llegar a un estado de madurez que incluso tiendan a emular el comportamiento humano. Toda la parte de visión y vídeo en la inteligencia artificial. Aquí, bueno, hay muchos casos en la industria que se refieren al uso, por ejemplo, de drones que montan cámaras y que lo que permiten es hacer un mantenimiento preventivo de las instalaciones, ¿no? Identificando pues, zonas de riesgo, zonas que tienen grietas, analizar la corrosión, allá donde incluso el humano pues, tendría que acceder en condiciones de seguridad de riesgo. Y con este tipo de tecnología lo que permitimos es hacerlo más rápidamente y además sin riesgo para el humano. Todo lo que se refiere a la parte de Customer Understanding es lo que decimos la visión 360 del cliente, ¿no? El saber quién es nuestro cliente desde antes de que llegue a nuestra compañía, antes de que es cliente incluso, hasta que, por supuesto, forma parte de la familia de la empresa y hasta que deja de comprarnos, ¿no? Un entendimiento completo, ¿no? El viaje de cliente es uno de los puntos importantes aquí. Entender cuáles son las mejores acciones que podemos hacer para los clientes. Bueno, al final es centrarnos en el entendimiento de cliente. Proyectos relacionados con analítica utilizando Machine Learning y Deep Learning, y aquí podríamos hablar de gestión dinámica de precios, por ejemplo, muy habitual en todas las plataformas de reservas de viajes, en plataformas de comercio electrónico donde se venden diferentes productos y varía el precio de un día para otro o incluso de un instante para otro, ¿vale? Eso es lo que llamamos gestión dinámica de precios. Forecasting, demand planning,
modelos de optimización en la cadena de suministro. Aquí los solvers de optimización, hay muchas tecnologías que nos permiten abordar este tipo de problemáticas. Analítica del fraude, ¿vale? Estamos trabajando en diferentes proyectos para luchar contra la fuga de capitales, por ejemplo, el blanqueo de capitales. Y, en definitiva, bueno, un conjunto de tipología de proyectos en los que estamos trabajando. Voy a hacer zoom, de nuevo, en un caso de uso que llamamos Cognitive Document Processing. Vale, ¿qué es esto del procesamiento cognitivo de documentos? Bueno, aquí os he puesto de manera ilustrativa para que lo veas qué es lo que sucede en el día a día de las compañías, ¿no? Es decir, y eso está empezando a cambiar, pero esto es todavía a día de hoy una realidad. Se trabajan millones de documentos cada día, diferentes tipologías de documentos. En el sector asegurador, que os ponía aquí un ejemplo, por ejemplo, pues los partes de siniestro, facturas, pólizas, justificantes de ingresos, pruebas de elegibilidad, coberturas, un sinfín de tipologías de documento que, por supuesto, tienen que procesar las personas expertas en las diferentes materias, con diferentes propósitos, ¿no? Pues asegurar la identidad de las personas, procesar esa documentación y hacer altas o bajas de los clientes, procesar informes médicos y de hospital, diferentes procesos de negocio que hay que hacer, ¿vale? Y para ello, pues el humano lo que hace, pues, lo que comentábamos, lectura, comprensión, validación, correlación, es decir, identificar la relación entre diferentes elementos, sumarizar, comunicar, actuar, un sinfín de acciones que se realizan en el día a día. Esto lo que produce, al final, pues una serie de ineficiencias, de actividades manuales que en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones incluso no aportan valor porque son muy automatizadas, y de lo que se trata con este tipo de soluciones es de automatizar y eliminar esas ineficiencias, esas fricciones que se producen en el día a día. Aquí os muestro algunos de los diferentes tipos de documentos que nos podemos encontrar, ¿vale? Existen documentos que son muy densamente estructurados, que siempre tienen un formato y nunca varían, pero luego tenemos un abanico de otra tipología de documentos, los densamente estructurados, los semiestructurados, los desestructurados completamente, incluso los documentos que tienen caracteres manuscritos, ¿vale? Que requiere de utilizar cierta algorítmica para poder interpretar la información que viene en ella y un entrenamiento específico para ello. Esto lo que nos lleva es a hablar también de cómo vemos nosotros el estado de madurez, ¿no? de este tipo de tecnología en la industria. Aquí hemos puesto a modo ilustrativo cuatro niveles diferentes. Tenemos el primer estado de madurez, que es cuando tenemos la necesidad de introducir manualmente datos en los sistemas a partir de los documentos que nos llega y no tenemos ningún tipo de automatización, ¿vale? Hay una actividad manual para hacer el procesamiento de documentos. Luego tenemos un segundo peldaño en esta pirámide de madurez, en donde lo que hay es una captura básica de información de los diferentes elementos del documento. Y aquí es donde hablaríamos de tecnologías OCR, ICR y de clasificación de documentos. OCR, para quien no lo conozca, es la parte de reconocimiento de caracteres máquina, y ICR se refiere al reconocimiento de caracteres manuscritos. Esa es la diferencia. El tercer peldaño nos llevaría a hablar de la captura avanzada, en donde aquí ya pues, pasamos a interpretar escritura a mano, a tener una automatización importante, incluso integrar la solución con otros sistemas dentro de la compañía. Y por último tenemos el estado más avanzado de madurez en este área, que es cuando tenemos una captura cognitiva, es decir, estamos hablando
de interpretar entidades entre elementos que hay en un documento, hacer una analítica sobre todo de los documentos que tienen un grado de desestructuración importante, identificación de sentimientos y una automatización máxima de este procesamiento de documentos tal y como lo haría un humano. Desde el punto de vista de tendencias, aquí hemos apuntado varias. El tema del canal es importante y yo creo que todos somos conscientes de que se ha acelerado mucho durante el último año todo el tema de digital, o sea que no cabe duda que toda la información que nos llega a las compañías ahora es cada vez más electrónica. El canal es súper importante. Además, los smartphones, los dispositivos móviles, bueno, no vamos a descubrir nada, súper importante, con lo cual el papel tiende a desaparecer y este tipo de soluciones cada vez son más importantes para las compañías. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con integraciones con otros sistemas, bien sea RPA, es decir, las herramientas que nos permiten la automatización de procesos de negocio y los asistentes virtuales con los que integramos este tipo de soluciones de procesamiento cognitivo de documentos. Por ejemplo, cuando vas a solicitar a través de un asistente virtual un DNI o un documento a la persona con la que estás interactuando a través del asistente, pues ahí puedes automatizar toda la gestión del documento con el asistente virtual. Por supuesto, esta gestión de información no estructurada, tenemos cada vez más información en la red no estructurada y este tipo de tecnología lo que nos permite es poder resolver este tipo de problemáticas y también ha venido para quedarse todo el paradigma cloud y SaaS, es decir, Software as a Service, que lo que nos permite es utilizar este tipo de tecnologías de una manera escalada, con infraestructuras potentes, flexibles y escalables, y que además se disponibilizan a los clientes, como hemos dicho, en un formato software as a service, es decir, pagas por el uso que haces de los servicios. ¿Okay? Aquí también nos hemos puesto algunos ejemplos de qué tipo de cosas se pueden hacer con este tipo de tecnología. Hablamos que en los procesos de negocio de incorporación de clientes, por ejemplo, se puede utilizar para rellenar, validar formularios de solicitud, resaltar información incorrecta o faltante. La parte de análisis del fraude también es un aspecto importante. El hecho de verificar la identidad de las personas a través de lo que nos dicen en los documentos, ¿vale? Esto en el sector asegurador es un aspecto que tiene muchísima importancia. Otro de los ejemplos sería todo lo que es la automatización de la gestión de correos corporativos. Imaginad un buzón de correo que tiene una compañía en donde reciben miles y miles de correos, por ejemplo, de atención a usuario, y que hay que procesar. Pues, habitualmente son los humanos los que lo hacen, pero con esta tecnología lo que hacemos es también automatizar todo ese proceso, ¿no? Para hacer categorización de correos, extraer información clave de los correos, realizar respuestas inteligentes a lo que nos solicitan los clientes a través de estos buzones corporativos, hacer un análisis incluso más avanzado de esto, ¿no? Sentimientos, respuestas, etcétera. Con lo cual, bueno, una serie de ejemplos que ponen de manifiesto que esta tecnología es clave dentro de las compañías. Desde el punto de vista conceptual, quería compartir con vosotros cómo es un sistema de este tipo, ¿no? Es decir, hay una serie de etapas que hay que seguir para realizar el procesamiento cognitivo de documentos. Una primera etapa sería la extracción de la información, en donde habitualmente estas herramientas lo que nos permiten es, para los documentos que tienen una estructura dada, pues puedes señalar dentro del documento que es, por ejemplo, el número de factura o la fecha de la factura, etcétera, y entonces ahí, cuando vas a hacer la extracción, pues realmente no aplicas inteligencia, vas directamente a buscar esa información. Ese sería un paso para los documentos más estructurados.
Otro de los pasos que también se suele necesitar es hacer una mejora de la calidad de la imagen. Hay muchos tipos de negocio que, por ejemplo, imaginemos, volvemos al sector asegurador, tienes un accidente, tienes que rellenar un parte, ¿vale? Y tienes que hacer incluso a lo mejor una foto del vehículo para entender dónde tienes el daño. Entonces haces la fotografía, la adjuntas por la aplicación, pero tienes que asegurarte que las condiciones de luminosidad, las condiciones en las que se hace la imagen, tienen la calidad adecuada para luego poder procesarla de la manera más eficiente posible, ¿vale? Entonces se refiere a esto precisamente, a la mejora de la imagen, utilizando ciertas técnicas para poder hacerlo. Cuando ya tenemos los datos del documento, lo que hacemos es interpretarlo. Hemos hablado del uso de OCRs, ICRs para la extracción de la imagen del documento de los caracteres, pero también podemos extraer otro tipo de información relevante de los documentos, no solamente texto con OCR y ICR, sino aplicando habitualmente técnicas de Deep Learning, podemos hacer o aprovechar información de imágenes y de dibujos, estructuras que tengamos en los diferentes tipos de documentos. A partir de ahí, cuando ya tenemos la información en bruto, es cuando aplicamos el procesamiento inteligente. Es un análisis de esa información extraída, habitualmente pues, para hacer extracción más sofisticada de datos, clasificación de documentos, identificar esas entidades y sus relaciones entre ellas y poder hacer poder tomar ciertas decisiones tal y como lo haría un humano. Identificar el idioma también del idioma que se está trabajando en el documento. Se puede incluso generar texto a partir de documentos. Bueno, un abanico amplio de aspectos que se pueden hacer en este procesamiento inteligente. Tendríamos un siguiente paso que se refiere a la validación de la información una vez ha sido procesada. Aquí la intervención del humano es opcional, pero hay algunas ocasiones en las que sí que ocurre. Volviendo, por ejemplo, al caso de los partes manuscritos de accidente, pues tú puedes enviar el parte, el sistema lo reconoce todo y puede haber una persona, ya no 20 como había antes, pero a lo mejor una o dos, que lo que se encargan es de monitorizar que el sistema lo está haciendo correctamente y darle feedback al sistema para el autoaprendizaje. Y ese es un aspecto importante, sobre todo para que de forma continua el sistema vaya mejorando su accuracy, ¿vale? Su efectividad, su precisión, ¿vale? A la hora de interpretar la información. Desde el punto de vista de arquitectura conceptual, bueno, indicar que este tipo de soluciones se pueden desplegar en plataformas on-premise o cloud. Hay diferentes tecnologías que permiten poder desplegar estas soluciones. Hay productos también y nosotros somos integradores de productos también, con lo cual, en función de las necesidades de cada cliente, pues la solución adecuada que se prescribe, que se propone, es una u otra en función de eso, de sus necesidades. Pero a nivel conceptual la arquitectura suele tener siempre lo mismo. Tiene un lugar en donde se hace la ingesta, se almacena toda la información de los documentos que se van recibiendo en la plataforma. Existe todo el módulo de interpretación en donde aplicamos esa inteligencia artificial y sacamos valor a los datos de los documentos. Un elemento central que se refiere a los diferentes metadatos que es necesario almacenar para hacer un procesamiento adecuado de toda la información de los documentos. Y por último, y no menos importante, es la exposición de todos los servicios y todos los datos que se han extraído, habitualmente a través de APIs, pero puede haber otros modos de integración, a otros sistemas. Es decir, si yo estoy extrayendo información de un documento, de una factura que me ha venido escaneada, pues puedo querer integrar esos datos, por ejemplo, a un ERP, a un software donde voy a hacer toda la gestión financiera de esa información que ha llegado. ¿Okay? Y bueno, voy a pasar a comentar cuáles son desde mi punto de vista las conclusiones de lo que hemos comentado
en estos minutos, que lo resumo en estos 5 puntos. Claves de qué es lo que pasa alrededor de esto de la inteligencia artificial actualmente en el mercado. Yo creo que el punto número 1 a destacar es que estamos percibiendo que la alta dirección de las compañías está involucrada en este tipo de proyectos como sponsor y como parte de su estrategia de transformación digital, con lo cual es un aspecto, desde mi punto de vista, a destacar. El segundo está relacionado y es que la inteligencia artificial y la ciencia de datos son herramientas, por supuesto, pero estamos viendo que es una palanca necesaria en la estrategia para la modernización y la competitividad de las compañías. Todas las compañías importantes de este país, y no solo este país, de todo el mundo, están apostando sin lugar a dudas por esta tecnología y diría incluso que en España estamos desde el año pasado despegando en todo este ámbito y creo que incluso en el futuro vamos a tener unas perspectivas muy buenas dentro de este ámbito. Tercer punto que destaco es lo que llamamos Think Big, Start Small. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en la estrategia a largo plazo, tenemos que pensar en que este tipo de soluciones se tienen que llevar a escala, lo que decíamos al principio, que tenemos que empezar en pequeñito, es decir, si hay que fallar, pero rápido. Fallar está permitido, pero hay que fallar rápido. Pero lo importante es tener una visión amplia y una visión a gran escala de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Eso es importante. La inteligencia artificial a escala, ya lo hemos comentado, súper importante desde el punto de vista de plataforma, de gobierno y de automatización. Y por último, siempre tener en cuenta el retorno de la inversión. Es algo que es clave en las compañías, es decir, la inteligencia artificial por sí no es nada, tiene que tener un fin y el fin es pues que haya un retorno de la inversión dentro de las compañías, a modo de incrementar ventas, de tener una mayor eficiencia operativa, productiva, de conseguir una reducción de costes, de mejorar la calidad y la satisfacción de clientes, proveedores o incluso empleados, etc. ¿Vale? Y nada, simplemente terminar con esto, daros las gracias a todos por estos minutos y volviendo al mensaje que comentaba Mónica al principio, encantado de poder contactar con todos vosotros en el futuro. Muchísimas gracias.